Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En cierta ocasión, en una iglesia, un pastor empezó a hacer un desafío a toda su congregación y empezó a decir de que es tiempo de que todos hagamos algo por la iglesia, que todos podamos poner nuestro grano de arena para que el reino de Dios sea engrandecido. Y había una niña de 6 años que había sufrido un tremendo accidente y que había quedado paralizada de sus piernas y estaba con una enfermedad muy grave, degenerativa. Y esa niña, al final del culto, que la llevaban vamos a decir, en silla de ruedas, había quedado incapacitada, le dice al pastor: pastor, yo quiero también ganar almas para el reino. Pastor, yo quiero y me dispongo para apoyarlo en lo que usted quiera. Y el pastor, conmovido al ver a esta niña, que una niña que venía de un trágico accidente, que venía de un momento muy difícil, sus padres pasando con muchas luchas, ellos se habían apartado de la iglesia y así sucedieron aquellos eventos difíciles que los hicieron retornar a la iglesia. Pero esta niña sintió en el pastor la voz de Dios diciendo que todos deberían contribuir con su granito de arena, y ella dijo: yo me dispongo, pastor, ¿qué puedo hacer? Y el pastor, al verla que estaba incapacitada, una niña de 7 años apenas, entonces le dije: sí puedes hacer muchas cosas, le dijo con sabiduría el pastor, y le dice: ¿qué puedo hacer, pastor? Bueno, vas a empezar a orar. Vas a empezar a orar ya en tu casa para que Dios agregue a todos aquellos que necesitan ser salvos, a todos aquellos parientes de cada hermano que viene a la iglesia. ¿Qué te parece? Le dice. Fantástico, pastor. ¿Cuándo empiezo? Ahora mismo, esta noche. Bueno, esa niña no se supo mucho de ella, a veces decaía mucho en su salud y de pronto cumplió 8 años y medio, 9 años y murió. Murió esta niña, pero algo había sucedido en esa iglesia. En esa iglesia prácticamente había doblado su membresía y todos se preguntaban: ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? No hemos hecho campañas estos 2 años que han pasado, no hemos hecho nada diferente a lo que veníamos haciendo años atrás. Y su madre levanta la mano y dice: yo sé lo que pasó, pastor. Lo que pasó fue desde que cuando murió mi hija, nosotros encontramos debajo de su almohada una lista larga de personas que ella venía orando y tiqueando a todos los que llegaban a la iglesia y se convertían. Ella tenía 2 listas, una lista de aquellos que no eran salvos y tenía otra lista de todos aquellos que ya habían hecho su decisión por Cristo. Y fue algo muy hermoso. Hermano, muchas veces nosotros tenemos en poco la oración. Tenemos en poco la oración, y ahí decía Bill Graham, que es, vamos a decir, uno de los hombres más respetados del cristianismo, por su tradición, vamos a decir que por su conducta y por todo aquello, y por su ministerio y todo su proceder en más de 30, 40, 50 años va a cumplir de ministerio. Él dijo algo importante. Bill Graham dijo en cierta ocasión: nosotros llegamos a un tiempo, un momento donde decimos: solo nos queda orar. Y he visto que muchos creyentes, inclusive hermanos que conocen la palabra, ya no nos queda más que orar, como si fuera el último recurso. O como cuando nosotros decimos: solo le puedo invitar un plato de comida. Entonces, amados hermanos, quiero decirte que la oración no es el último recurso. Debería ser el primer recurso en todo creyente. ¿Cuántos dicen amén? Es el arma
Es un arma poderosa. La Biblia nos muestra de que hay 6 hasta 7 armas poderosas que el cristiano tiene. 7 armas poderosas que pueden ocasionar grande daño en el terreno del enemigo y abrir puertas de gran bendición para nosotros. La primera arma es la oración. La segunda arma es el ayuno. El tercer arma es la palabra. La cuarta arma es la sangre de Cristo que tiene poder. La quinta arma, amados hermanos, es la adoración. La sexta arma es la alabanza. Y la séptima arma, amados hermanos, es cuando la congregación se une y alaba y obedece y camina en los caminos de Dios y ora en la voluntad de Dios. Porque una cosa es orar pidiendo una cosa y otra cosa es orar en la voluntad de Dios. Quiero hablar ahora de la oración que nos lleva a una nueva dimensión. Quiero hablarte, hermano, en esta mañana de aquella oración sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Es la oración que puede hacer y cambiar tu vida. Puede sacarte de cualquier situación adversa. Y es la oración que mueve el brazo de Dios. ¿Pero qué es orar? Orar, para muchos dicen, yo no sé orar. Pero orar, según los conceptos más básicos, orar es hablar con Dios. Diga conmigo, hablar con Dios. Orar, amados hermanos, es aprender a escuchar su voz. Orar es tener amistad con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Orar, según el diccionario Larousse, dice súplica, es clamor. En los primeros tiempos no se conocía a los cristianos por ser cristianos o aquellos que seguían a Jehová. Decían los que invocaban a Dios. Ahí en el Antiguo Testamento decían los que invocaban a Dios. Desde el comienzo de los tiempos de la humanidad, desde que Dios puso al hombre en la tierra, hubo un deseo de buscar y de invocar a Dios. Pero el hombre después se apartó de Dios. La Biblia nos muestra que el hombre cayó en pecado y después vino mucha maldad en la tierra, y tanta maldad había en la tierra que Dios mandó el diluvio. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Dios, a través de la oración, nos dice que en el hombre caído, en el hombre natural, no es normal orar. No es normal orar, porque orar es sobrenatural. Cuesta doblar nuestra rodilla. Acá tenemos nuestra intercesora. Sabemos de su lucha por levantar el culto de oración, de ayuno, venir a las 6 de la mañana a orar. No es fácil, porque no está en el hombre natural. Pero de ahí la importancia de esta arma poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Entonces, amado, orar es hablar con Dios. Orar es el teléfono que nos conduce directo al Padre. Y que de cuando se rompió el velo del templo, ya no era necesario que solamente el sacerdote pudiera hacer las oraciones y hacer la expiación por los pecados de él y de todo el pueblo, sino se abrió el manto, se rompió el velo del templo, y hoy nosotros podemos allegarnos hasta Dios poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, nada tenéis porque nada pedís. Hay muchos que no reciben nada porque, amados hermanos, no han entendido lo que es el pedir en realidad, porque tienen duda en su corazón, y la duda mata la fe. Y no penséis, dice la palabra, que ustedes recibirán alguna cosa si no pedimos con fe. Amados hermanos, es preciso por eso
que tenemos que pedir con fe. En la oración llegamos a la intimidad de la gloria con Dios, a la intimidad de la gloria por Dios. ¿Sabe usted por qué en toda la historia de la humanidad la mayoría de los cristianos que se apartan? ¿Sabe por qué razón es? ¿Sabe por qué? No es porque no tenían comunión con los hermanos, no es precisamente porque hayan caído alguna vez en pecado que se apartan de los caminos de Dios. Se apartan de los caminos de Dios el cristiano que deja de orar, el cristiano que deja de ponerse, como decía Einstein, decía que el lugar más poderoso de la tierra era de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? De rodillas es el lugar más poderoso de toda la tierra. Imagínese cuántas veces usted se arrodilla, cuántas veces usted está buscando a Dios con esa pasión. Son preguntas que voy soltando para ver si usted ha entendido o entiende lo que es una oración que abre los cielos y que atrae la gloria de Dios, la oración en una nueva dimensión. Entonces, amados hermanos, muchos cristianos por eso no tienen idea de lo que es hablar con Dios, exponerle una necesidad y recibir contestación cierta. Así es, hermano. Yo quiero decirte que, y hay mucha gente que viene y me dice: pastor, óremelo, me dice. Óremelo, pastor, por esto, por esto, por esto. Claro que yo puedo orar y los pastores podemos orar y interceder. De hecho, tenemos una intercesora. Pero nadie puede, sino en tu lugar, abrir el buen y el grande y el poderoso tesoro de Dios, si no te pones en contacto y estableces una comunicación directa con tu Padre. No hay forma, no hay manera, hermano. Tienes que tener intimidad con Él, tienes que buscar ese teléfono, tienes que buscar esa amistad con Dios. Entonces, amado, yo puedo citar promesas bíblicas sobre la oración, claro que sí, contar experiencias, pero no podemos orar en su lugar y nadie puede hacerlo. Usted puede leer todos los manuales sobre oración, puede escuchar y orar a otros, pero a menos que usted empiece a orar, usted no va a saber lo que es la verdadera oración. ¿Y cómo se aprende a orar? ¿Cómo se aprende a nadar? ¿Cómo se aprende a andar en bicicleta? ¿Quién me puede decir acá? Tropezándose, pero andando, ¿no? En bicicleta. ¿Cómo se aprende a nadar? Tomando agua. Entonces, así se aprende a orar, a tropezones. Muchas veces no sabemos qué decirle a Dios. Muchas veces nos inclinamos y empezamos pucha, todo se nos pasa por la mente menos orar. Ay, me acordé que tengo que hacer esto. Ay, tengo algo que he dejado pendiente y agarramos el teléfono. Precisamente en los momentos de oración es donde Dios nos hace acuerdo de todo. Es tan bueno que ahí en esos momentos entramos en una cobertura, en una atmósfera de paz, de gozo, que vienen muchos afanes si es que nosotros no conducimos nuestro momento de oración. Orar, hermano, cuando entramos en la oración, algo sobrenatural ocurre. Algo sobrenatural ocurre. Entonces yo me recuerdo en una oportunidad, estábamos en un retiro de carnavales en la quinta de mi yerno Daniel, que fue un año, no me recuerdo si fue el año 2009, 2008, por allá. Perdón, 1998, hace más de 10 años. Entonces, y me recuerdo que no había aire acondicionado ni ventilador y hacía un calor tremendo. ¿Y sabe qué? Y yo en ese momento dije, pucha, ¿cómo vamos a pasar la noche? Va a ser difícil. Entonces, como que esa noche difícil no dormimos casi nada. Y yo al día siguiente tenía que hacer la alabanza, tenía que predicar y no tenía condiciones físicas.
Pero le dije: Señor, tú eres poderoso y la oración del justo puede mucho. Doblé mis rodillas, me metí en un cuarto ahí, en una cabaña que era de mi consuegro, y me recuerdo que empecé a clamar y a orar. Pasé 15 minutos, pasé 20, pasé 30 minutos, pasé una hora, y cuando acordé me sentía como si hubiera tomado 5 Red Bull de esos poderosos. Sentí como si hubiera tomado vitamina Centrum. Ya sentí que estaba en otra dimensión. De pronto sentí una llovizna espectacular sobre mí, como una bruma. Estaba en otra dimensión, queridos amados. Me recuerdo que entraba gente, mis hijas, papi, me decían algunas cosas, y solamente no escuchaba ni la voz, así la boca solamente escuchaba, porque había una concentración, había un momento. Lo vi al padre de Daniel, que entró también, y él, todo amable, se me acercaba y me quería decir algo, y yo le decía: no se me acerque ahorita, por favor. Estoy en un momento único de comunión íntima con Dios. No quiero no quiero romper este lugar. Y ahí lo veía yo, que me hablaba y me hacía señas, y yo no entendía nada. Y él después se dio cuenta que yo estaba en otra cosa. Pasé 2 horas y media, no me recuerdo, pero no quería apartarme de ese lugar. La gloria de Dios había caído sobre mí en ese lugar, hermano, y fue tremendo. Ahí el Señor empezó a hablarme y empezó a decirme cosas. Hoy quiero que le digas a esta iglesia que es un pueblo duro de servir. Me dio palabra dura. Ay, Señor, ay. Ahí yo dije: pero ¿cómo? Sí, tienes que dar esa palabra. Y así fue, hermano. Esa noche dice la palabra que uno, antes que obedecer a los hombres, tenemos que obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí fue que yo entré y entendí el verdadero valor de la oración. Y fue cuando escribí este mensaje, al poco tiempo después. Hermano, tremendo es cuando nosotros entendemos el valor de la oración. Martín Lutero, el padre de la Reforma, dijo algo importante que quiero compartir contigo. Martín Lutero dijo que del sastre la tarea es hacer ropa, dice. Del zapatero es hacer zapatos, pero del cristiano, del creyente, es la oración. ¿Cuántos dicen amén? La tarea del cristiano, el oficio del cristiano debe ser la oración. La oración es lo único que puede cambiar nuestras vidas. Es lo único que puede atraer las personas que están perdidas en el mundo, traerlas al reino de Dios. Nuestra oración es la única que puede mover, como dije a un comienzo, el poder de Dios. ¿Por qué el poder de Dios? Porque poca oración, poco poder. Ninguna oración, ningún poder. Pero mucha oración, ¿cuánto será, hermano? Mucho poder. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mucho poder. La oración es mucho poder. Entonces, si la oración es poder, entonces de vital importancia que diariamente apartemos tiempo para la oración personal y tengamos hábitos consistentes. Grandes hombres de Dios como Luis Palau, Martín Lutero, como Billy Graham, decían y entendían y aconsejaban que la mejor hora para orar era en la mañana. La mejor hora era en la mañana, porque en la mañana estamos más despiertos, no estamos cansados pero el mejor momento es en la mañana. Moody, ese gran hombre de Dios de hace 250 años atrás, que él fue realmente un pionero, fue alguien comprometido con el engrandecimiento del reino de Dios. Él dijo algo: no me atrevo, nunca me atrevo a mirar el rostro de los hombres sin antes buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos buscar primero el rostro de Dios para luego buscar el rostro de los hombres, porque
Amados hermanos, muchas veces decimos, tengo tantas cosas que hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Pero si no buscamos primero a Dios, ¿cómo vamos a alcanzar nuestras metas? Alguien decía, hoy voy a orar 3 horas, decía un siervo de Dios, no me recuerdo el nombre de él. Hoy voy a orar 3 horas porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces, mientras más oramos, hay más poder. La oración hace que nosotros resolvamos tantos problemas. Pero ¿cuántas veces? Y yo quiero que levante la mano si aquí no hay alguien que no haya cometido el error. Hoy estoy tan apurado que no me da tiempo de orar y hemos salido sin orar. ¿Cuántas veces no hemos cometido ese error, hermano? No, voy a orar en el auto, voy a orar a camino. Claro que a Dios le agrada la oración, sea en el micro, sea en el taxi, sea que estemos corriendo, sea que estemos apurados. Pero quiero decirle que Dios honra a aquellos que le honran, y aquellos que apartan un tiempo para Él, Él los tiene en gran estima. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, Dios, dele un fuerte aplauso, si quieren. Gloria a Dios. Dios honra a aquellos que le honran. Si tienes tantas cosas, yo te quiero decir en esta mañana, si tienes tantas cosas que hacer que no tienes tiempo para orar, yo te digo en el nombre de Jesús, tienes más cosas. Tienes demasiadas cosas que estás haciendo que Dios no quiere que haga. Si estás haciendo más cosas de las que deberías, que no te da el tiempo de orar, es que estás haciendo cosas que a Dios no le interesa que tú hagas. Ah, pero pastor, a mí me interesa. ¿Te interesa? Vamos a ver qué es mejor. Que vos vayas en tus propios caminos que en los caminos de Dios. Porque engañoso es el corazón del hombre, dice. Entonces nos podemos engañar, podemos pensar que todo es más importante que la oración, pero no es así, hermano. La oración es tener comunión con Dios y mueve el brazo de Dios. Debemos ver el rostro de Dios entonces. ¿Qué momentos? Ya lo dije, podemos orar en cualquier momento, podemos orar también en el taxi, los lugares, mejor dicho. ¿En qué lugares? ¿Será que, pastor, es apropiado orar en el baño? Ya nos contó el otro día Marcos Witt que varios de sus himnos nacieron ahí, sentado en el trono, y hay muchas veces en la ducha. ¿Ah? Hermano, entonces no hay lugar, cualquier lugar podemos orar. ¿Será que Dios se va a sentir mal? Dios no se siente mal. Dios está bajo control de todas las circunstancias. Lo que nos podemos sentir mal somos nosotros, pero ¿sabe qué? A Dios le gusta que lo honremos. Y la Biblia dice, orad sin cesar. Diga conmigo, orad sin cesar. Y en todo tiempo y en todo lugar. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tenemos que aprender a orar. Aleluya. Así que en el micro, aleluya. Me encanta escuchar a la hermana Cande, hace rato que no la escuchaba. Ella da su proclamación de gozo de oración. Aleluya, me encanta. Si usted lo puede hacer en el micro, mejor. Si usted lo puede hacer en el taxi, mejor. Si usted puede orar, yo a veces me pongo a orar con los taxistas. Yo a veces me pongo a orar con aquellas personas que vienen y me recogen. Y yo, hermano, ¿podemos orar? Podemos tener, ¿y sabe qué? Claro, pastor, ¿y yo puedo orar con usted? Claro. Y ahí oramos. Entonces, orar es maravilloso. Orar nos quita toda depresión. Diga, depresión. Cae por tierra toda depresión, amargura, tristeza. Se va al fondo del abismo, porque usted cuando empieza a orar hay una atmósfera, hay una presencia sobrenatural que viene sobre ti, porque el Rey de Reyes, Dios, hace morada contigo. Jesús hace morada, el Espíritu Santo hace morada contigo. Y si te pones a alabar más todavía, y si te pones a adorar más todavía, entonces, amado, algo sobrenatural ocurre. Hay muchas personas que están enfermas, pero es porque no oran. Hay muchas personas que no salen de su estado porque no oran, de tristeza, de amargura,
no pueden perdonar porque no oran. Ya escuchamos lo que dijo Luis Palau. Decía que los que dejan de ser cristianos es porque dejaron de orar. Un cristiano, decía alguien ahí, que no lee la palabra en 30 días ya dejó de ser cristiano. Y el que dejó de orar ya está en el mundo. Entonces, amado, para el cristiano es la oración. Como para el sastre hacer la ropa, para nosotros el cristiano es la oración. Entonces, ¿cómo debemos orar? De manera personal, de manera simple, con humildad, sin palabras rebuscadas. Usted no necesita estar diciéndole al Señor: vosotros sois el Dios, usted es el Dios de toda la... Usted no le puede, no tiene que usar palabras rebuscadas, hermano. A Dios le gusta que usted le hable de corazón a corazón. Diga conmigo: heart to heart. Ya, está bueno su inglés, hermano. Está bueno. It's heart to heart. Corazón a corazón. A Dios le gusta que usted se derrame en su oración. A Dios le gusta que usted humildemente le diga: Señor, hoy estoy fregado. Así, si usted quiere decirle: Señor, no sé qué voy a hacer, solo vos me podés sacar. Me cuenta mi esposa que cuando ella llegó primero a los caminos del Señor, en los cultos, en un cultito de oración que se llamaba Josué, que ya funcionaba en mi casa, pero yo todavía no había llegado y ella llegaba con sus taquingos, así corriendo, apurada, y decía: oren por mí porque estoy fregada, por no decir la otra palabra. Estoy fregada, oren por mí, oren por mí. Y ahí empezó el grupo de oración. Hermano, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, si usted, hermano, entiende y pide oración y usted participa de la oración, ¿usted cree que Dios no lo va a escuchar? Claro que lo va a escuchar. Ahora el Señor nos está diciendo, y el primer versículo que leímos es que tenemos que orar en su voluntad. ¿Acaso podemos orar y decirle: Señor, yo quiero un Boeing 747 para ir a evangelizar aquí a Puerto Suárez? Bueno, capaz que el Señor es tan bueno que dice que ojo, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni que han subido en corazón. No, capaz que el Señor en su inmensa misericordia nos pueda dar lo que... Pero si usted y su hijo está orando: Señor, yo quiero que me des una Quadratrack, un niño de 7 años, a lo mejor Dios no va a escuchar esa oración. Y usted no debería propiciar una oración así, ni hacerla que se cristalice, porque no es conveniente. Dios muchas veces, y esto quiero decirle, amados hermanos, la no concesión es con frecuencia la mayor bendición. Diga conmigo: la no concesión de lo que pedimos muchas veces es la mayor bendición. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios no nos contesta a nuestras oraciones, nos está bendiciendo, porque no quiere darte aquello que le has pedido. Porque muchas veces es para vanidad, muchas veces es para... te puede sacar del reino. Dios quiere prosperarnos a todos, pero ¿sabe a quién va a prosperar más y a quién todavía no? ¿Por qué? Porque tiene temor de que tu corazón se ensoberbezca. Quiere mantenernos muchas veces. No es que Dios no quiera bendecir. Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo, y Él quiere que todos estemos viviendo bien. Pero Dios tiene su tiempo y sabe cómo hacerlo. Y si no nos ha dado aquel... A lo mejor usted le ha pedido, si usted tiene mucha fe, $1 millón, a lo mejor no se lo ha dado todavía. Por eso, porque su corazón se va a ensoberbecer y eso te puede quitar del camino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que decirle: gracias, Señor, por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Señor, a través de la oración quiero que entendamos algo también, amados hermanos, que dice que la oración del impío es abominación delante de Dios. Proverbios 15:29, vamos a leerlo. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él
oye la oración de los justos. Entonces nos dice eso, pero nos dice algo más en Juan 9:31. Vamos a Juan 9:31, y así dice la palabra: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? ¿Qué dice? Más fuerte. A ese oye, al que hace su voluntad. Pero Dios no escucha la oración de pecadores. Ama a los pecadores, pero no ama el pecado. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar en comunión, y no va a haber oración si usted pide en su voluntad que Él no la responda. Amados hermanos, no necesitamos, dije yo, hacer palabras rebuscadas. Evite imitar a otros. Mateo 6:7, vamos un ratito rápido ahí. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, amado, no tenemos que andar con oraciones repetidas. Jehová escucha la oración sincera. Salmo 65. Vamos al Salmo 65, versículo 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, del santo templo, de tu santo templo. ¿Cuántos dicen? Denle un fuerte aplauso. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces, amado, debemos orar en todo tiempo y toda oración de súplica. Y los cristianos somos llamados a una vida de oración mientras enfrentemos este mundo en que vivimos. ¿Cómo enfrentar las huestes espirituales de maldad? Solo con oración, poniéndonos la armadura de Dios, orando sin cesar, orando con súplica, cantando himnos, salmos, cánticos espirituales. Dios está llamando a un pueblo que esté en oración. Mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder; ninguna oración, ningún poder. Es tiempo que nos levantemos, amados, como una iglesia que ora. ¿Por qué? Porque la iglesia, porque el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Diga conmigo: el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, se lo desayuna. Y el que no alaba, de un santiamén se lo acaba. Así es, hermano. Así es. Gloria a Dios.